Bueno, ahí estaba entonces el ministro, ¿no? Poniéndote, decía, un poco el pecho ante unas cifras malas. Mi pregunta, y lo vamos a conversar ahora con la periodista económica Paola Villar, periodista del portal Bloomberg en línea, mi pregunta termina siendo, ¿este gobierno es capaz de revertir esa situación? ¿Es capaz de dar un timonazo hacia el crecimiento económico? Ojo, porque además Perú era una historia de crecimiento económico. En tiempos difíciles crecíamos. Pero ¿cuáles son los mecanismos que tienen que utilizar para impulsar este crecimiento económico? También tal vez Paola tenga la respuesta. Ya estamos con Paola Villar, que es periodista del portal Bloomberg. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas nuevas, malas nuevas. Hola, Paola. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Venía escuchando justo, Santiago, lo que mencionabas. Bueno, de hecho el dato de PBI salió el sábado, no salió ni siquiera el viernes, sino fue el fin de semana. Sí, el dato de PBI sale normalmente los días 15 y tiene un retraso de 2 meses, ¿no? Por el tiempo que además toma analizar la información con normalmente unos 2 meses de retraso, ¿no? Efectivamente, pues hemos visto una situación en la cual las expectativas apuntaban a un retroceso en promedio de la economía peruana de un 0,5% y terminó siendo de un 1,4%, bastante fuerte y como mencionaban también, pues el tema de pesca, pues claramente viene siendo un problema, ¿no? Pero por un efecto climático que es adverso particularmente a Perú. Recordemos que Perú además va a enfrentar no solo el fenómeno del Niño global, del cual ya se viene hablando, ¿no? Que va a tener este ritmo débil, sino también a ello se suma el Niño costero, que estaba antes, y que solo afecta a Perú y Ecuador, ¿no? Entonces estamos viendo ese impacto bastante fuerte que arrastra al sector de manufactura primaria, básicamente actividades que tienen que ver con la pesca, ¿no? Ya sea pues enlatado, ya sea distintas actividades que tienen que ver más o que son intensivas en empleo, que es un sector que ha caído a un mínimo nivel desde, me parece, junio de 2020. O sea, desde antes desde el momento en el que estábamos en lo más bajo de la pandemia, ¿no? Cuando las actividades estaban paralizadas. Lo que muestran un poco los economistas es que, pues, efectivamente se acerca este panorama en el que mencionaba Santiago de recesión técnica, que, pues, no sería obviamente ningún panorama ideal para ningún país. Lamentablemente estamos en una situación en la cual es una probabilidad muy grande. Algunos apuntan a que junio sería un mes mejor que mayo. Algunos dicen de que seguiría por debajo del 0%, otros que estaría más cerca de un crecimiento del 0%, y que con eso de pronto se podría cerrar, en el mejor de los casos, un segundo trimestre con un crecimiento del 0%. Con lo cual ya tienes pues un estancamiento bastante fuerte de la economía. Podría ser que Perú evite, digamos, este escenario de recesión técnica tal cual, pero eso no quita el hecho de que ya estamos viendo pues 3 meses, ¿no? Este año de caídas, impactadas obviamente por lo que viene ocurriendo a nivel de protestas políticas, de protestas sociales. Claro, eso te iba a preguntar. Te iba a preguntar, sí. Paola, ¿cuánto crees que termina impactando la inestabilidad política? Porque obviamente esto pasó en febrero y en enero y febrero, pero hasta mayo se sigue arrastrando eso y julio no pinta tampoco nada bien. O sea, es un escenario político que sí termina afectando. Ya me parece que hace varios meses hablamos con economistas y tiramos abajo esa idea de que la economía y la política en el Perú van por cuerdas separadas. Aquí cada vez más se ve como si la política no ayuda, la inversión no crece y el país parece paralizado. ¿Cómo lo ves ahí también? ¿Influye un poco la política? Bueno, sin duda influye bastante. He hablado con varios economistas sobre el tema. De hecho, nosotros estamos sacando mañana un informe un poco más extenso, mostrando con distintos gráficos cómo está perdiendo brillo la economía peruana. Porque creo que también muchos mantienen igual algo que creo que es importante destacar, que es que Perú sigue teniendo una de las políticas macroeconómicas como más fuertes a nivel regional. Eso no ha cambiado. Y el MEF, dentro de todo, porque yo también he podido conversar con distintos economistas, ¿no? de varias áreas, no solo aquí en Perú, sino también afuera, pues mantienen esta perspectiva de que el MEF está haciendo lo que puede con lo que tiene, en medio de una crisis política que, recordemos, no solo es de este gobierno, precede a este gobierno y que obviamente se
pues acentuó, digamos, con la situación del intento de golpe de Estado de Castillo, con el pase ¿no? al poder de Dina Boluarte, con obviamente toda la posición que hay en contra de Boluarte por parte de distintas comunidades a nivel sobre todo de regiones, pero también lo estamos viendo ya a nivel nacional. Creo que hoy día salió una encuesta de CPI mencionando una caída en la aprobación bastante fuerte, ¿no? Mucho más fuerte de la que ya había, como un 80%. Entonces, lo político pesa de todas maneras. Lo ha dicho varias veces el ministro Alex Contreras, muchas veces, ¿no? Y sin duda es un tema que, pues, trae una cola además de, por más que puedas tener un lado macroeconómico muy positivo, hablamos de cosas que pueden sonar técnicas, pero creo que no las podemos entender igual, como déficit fiscal, que es la deuda sobre el PBI, entre otros puntos. Todo esto no es tan malo como pareciera. O sea, si tú ves a Perú, digamos, comparado con otros países de la región, la verdad es que no estamos tan mal. Estamos mal ahorita, sí, pero no es una situación crítica en la cual, pues, digamos, ahorita las agencias crediticias se van a poner a revisar la situación de Perú. El problema es que lo político lo arrastramos hace tiempo. El ministro Contreras lo ha dicho varias veces y creo que lamentablemente no se puede hacer más desde el MEF que lo que están haciendo. Esa Paola, es la perspectiva que tengo y lo que puedo conversar con ellos, ¿no? Sí. Paola, y a propósito de lo que mencionas, situación política, situación del fenómeno del niño global, esto, si bien no estamos tan mal, pero estamos mal, ¿podría empeorar? Es decir, ¿hay capacidad para revertir esta situación hacia mejor? Parece que no, ¿no? Porque si se viene un fenómeno del niño global, se anuncian protestas también para este mes de julio, ¿qué podemos esperar hacia los próximos meses? Bueno, ahí lo que podríamos esperar es un poco también alineado a lo que mencionaba el ministro de Economía hoy día. Quizá no tan optimista, no todos son tan optimistas, pero la mayoría de economistas también están apuntando a una recuperación que se vería o a un rebote económico en el tercer trimestre y cuarto trimestre del año. En medio de riesgos que igual enfrentan la economía, como ustedes mencionaron, ¿no? El fenómeno del niño, la posibilidad de que resurjan protestas sociales, pero al fin y al cabo, si algo han reconocido la mayoría de economistas también, es que en un escenario en el cual el gobierno hubiera sido más inestable después de lo que pasó en diciembre, eso habría podido ser peor para la economía. Entonces, la perspectiva general es que la situación pueda mejorar efectivamente el tercer trimestre y el cuarto trimestre, pero el primer semestre del año, de enero a junio, prácticamente ya está cerrado y las cifras vienen de tiempo ya mostrando una desaceleración que luego ha venido con un deterioro mucho más fuerte por estas circunstancias políticas y climáticas que hemos visto que han impactado fuerte en el primer trimestre. Un dato no menor, pero también importante, es la inversión privada, ¿no? Que al final igual hay, y lo mencionan varios especialistas, grandes empresas que siguen apostando por el Perú, eso es totalmente cierto, pero aún así la inversión privada registró una fuerte contracción en el primer trimestre del año, cayó como un 12%, claro. Y viene con 3 trimestres de caídas, está cayendo desde el tercer trimestre, o sea, desde la mitad del año pasado. No es una novedad, no es una cosa solo de este momento, claro. Y eso podría continuar, aunque, no, solo para cerrar eso, sí se ve una recuperación. O sea, sí es importante mencionar que se ve una recuperación en el tercer y cuarto trimestre, pero no como para alcanzar las cifras que tenía antes el MEF, que seguramente ya las está revisando, no como para alcanzar un crecimiento de más de 2%. ¿No? La mayoría apuestan a un 1%, algunos incluso más cerca de 0, otros un poquito por encima de 1, pero la mayoría mantiene este sesgo a la baja, ¿no? Sí, ese era como mi título después de leer un poco a los expertos que analizaban esta cifra. Anclados en un 0, ¿no? Anclados en una, si quieres, en un momento de país donde la perspectiva puede no ser negativa, ha podido ser peor la situación, pero, por ejemplo, poniéndonos a pensar en la gente, el peruano de a pie, que tiene un dinero en julio, un dinero extra, te dice, Paola, ¿qué hago con ese dinero extra? ¿Es momento de invertir, hacer una compra o más bien es momento de ahorrar? Porque a partir de cómo le va al país, uno también va chequeando las finanzas personales. Aquí nos escriben y nos dicen, a mí los precios de los alimentos me siguen pareciendo muy altos, tampoco es que hay mucho trabajo, aunque más bien la cifra de trabajo dice que sube levemente el trabajo, pero ese dinero extra, Paola, que puede tener alguno de los que nos ve, ¿es momento de invertir? ¿Es momento de comprar? ¿Es momento de
tomar créditos o más bien es momento de replegarse con la plata extra? Creo que ahí, Santiago, vale la pena mencionar lo que ya viene pasando, y es que de por sí ya hay un retroceso de lo que mencionas. La gente está pidiendo menos créditos, las empresas están prestando menos. Esto también tiene que ver con una inyección muy fuerte que se hizo después de pandemia para que las empresas se presten. Recordemos el programa de Reactiva Perú. Todo eso está haciendo que el sector financiero sea creo que es el cuarto que más se ha desacelerado en el mes de mayo. Y es uno de los que pues efectivamente más retrocede, ¿no? Entonces, ahí lo que te podría decir, ¿no? Y no me gustaría tampoco, digamos, como dicen algunos economistas, ¿no? Yo te lo digo desde un papel de periodista, pero hablando con ellos, cada persona tiene distintas prioridades y distintos momentos en los cuales pues podría invertir más o podría arriesgar más. Y podría ahorrar más. Yo creo que cada persona ahí tiene que evaluar en el contexto actual qué es lo necesario. Estamos todavía con una inflación alta. La inflación todavía está en un 6%. Esto es por encima del 1 al 3%, que es el rango meta que tiene el Banco Central. Los precios siguen altos, aunque vienen bajando, pero bajan lentamente. Entonces estamos en un escenario en el que creo que para muchas familias, incluso hablar de ahorro es imposible, ¿no? O sea, no es una opción, porque básicamente viven del día a día o llegan a duras penas a fin de mes. Claro. Entonces creo que realmente si hay una persona que tiene excedentes suficientes como para poder decir, ok, además de mis ahorros, que como los economistas normalmente recomiendan siempre, tienes que tener por lo menos, ¿no?, un 10% de ahorros de lo que puedas recibir mensualmente en el mejor de los casos. Si además de los ahorros tengo la posibilidad de invertir en este momento, lo hago con la porción que se pueda. Creo que lo más importante es que la gente evalúe que si bien el contexto global está mejorando, no es que estamos tampoco en una situación previa a pandemia en todos los aspectos. Claramente pues la inflación es uno de ellos. La inflación es un problema que Perú sufrió hace muchos años de forma mucho más fuerte, pero que igual en este momento se mantiene y afecta a los bolsillos de las personas más pobres. Entonces, en la medida en que eso se mantenga, creo que es difícil también recomendar como invierte en esto, invierte en lo otro, y la misma gente lo está demostrando, ¿no? Sí. Lo vemos con la actividad. La gente está prefiriendo de pronto guardar su plata a pues gastarla. El gasto el año pasado fue bastante fuerte, el anteaño pasado fue aún más fuerte porque hubo muchos impulsos, retiro de AFP, el tema de la CTS, todo eso hizo que la gente salga y gaste en todo lo que podía, pague deudas, ¿no?, entre otras cosas, pero ya no estamos en ese escenario, ya no estamos ante un retiro de AFP, que igual sería, creo, nocivo si pasara ahora, y ya no estamos en un escenario en el cual tengas un montón de excedentes de CTS como para gastar. Por lo tanto, lo que yo percibo de la realidad es que la gente está prefiriendo ahorrar y quizá en este momento pueda ser lo más adecuado. Igual, cuando hablamos de PBI, de estos números duros, quizás estamos hablando un poco más de pues cifras muy grandes, de lo que están haciendo las empresas que mueven la aguja, y por ese lado pues claramente estas caídas ya se venían venir, no tan fuerte como han pasado, pero ya se veían venir. Entonces creo que lo que también mencionan muchos economistas es tampoco hay que asustar o meter terror económico, ¿no? Puede haber una recuperación, ojalá se dé, pero el escenario ahora, sin embargo, es de muchos retos para el gobierno, y creo que lo político está haciendo algo que pues se va a tener que trabajar mucho más, ¿no? Paola Villar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en Buenas Nuevas, Malas Nuevas. Te esperamos, por supuesto, para una próxima oportunidad que nos hagas ese excelente balance respecto a cómo va la economía peruana. Muchas gracias. Gracias, Paola, un gusto. Fíjense, chao, chao. Bueno, esa era un poco la perspectiva que había. Dinos tú si estás llegando a fin de mes, dinos tú si en la familia alguien consiguió trabajo o alguien dejó de trabajar. El agro también viene afectado. Y los es precios parte de los alimentos. Los precios de los alimentos siguen. Santiago, y aunque el anuncio es que va a bajar la inflación. Van a seguir bajando, además van a seguir bajando el pollo, los huevos, pero a propósito de ello es que la gente, hace poco también había una encuesta respecto a que la gente no le alcanza ya a fin de mes el ingreso que tiene. Claro. ¿Recuerdas que hemos estado también tocando ese tema? Sí, por ahí me ponían, oye, pero si estamos en recesión, ¿qué hablas de invertir? Tienes razón. De ahorrar. ¿No? Claro, de ahorrar, ¿qué ni ahorrar? Decía Paola que hay gente que no llega, y está clarísimo que hay peruanos que no llegan a fin de mes.